El mes de marzo se ha celebrado, y se celebra cada año desde hace años ya, el Día del Padre. Y en este día de mayo, el primer domingo de mayo, se celebra el Día de las Madres. Alguien me preguntó, ¿no vamos a hacer nada para el Día del Padre? Pues no hicimos nada. Y no hemos hecho nunca nada. No es que no lo merezcan, pero con las madres ya tenemos bastantes. Pero, como digo, este día se celebra el Día de la Madre, que fue primero, por supuesto, que el Día del Padre y que otros días. Y pienso que si bien estas dos fechas, el Día del Padre y el Día de la Madre, están puestas por separado, no sé cuál es la razón, pero me parece bien, no voy a discutir eso. Pero yo creo que estaría bien también que habláramos de los dos. Porque un hogar, normalmente, salvo excepciones, si las hay, se construye con un padre y una madre. Y normalmente los hijos se tienen con un padre y una madre. Y digo normalmente porque hoy en día hay muchas excepciones también, ¿de acuerdo? Hombres que tienen hijos, mujeres solas o acompañadas de otra mujer que también tienen hijos, y eso ya no es un hogar, al menos el que está establecido por Dios. Pero de cualquier manera, y dicho eso, no es mi tema, solamente decir, los días especiales, ¿sabéis por qué se hacen? No es porque es un buen día para que todos juntos les demos gracias a nuestra madre y todos el mismo día, porque pasa lo mismo que el Día de los Enamorados, el famoso 14 de febrero, ¿verdad? Todos vamos con la rosa, yo no lo he hecho más que muy pocas veces, pero por una razón, porque no me gusta estar arrastrado por lo que digan los demás. A lo mejor soy especial, no lo sé. Pero a mí no me tiene que decir nadie cuándo tengo que regalarle una rosa a mi esposa. ¿Sí o no? ¿De qué sirve que le digamos te quiero mucho, mira aquí tienes mi rosa y a ti también te quiero mucho, aquí tienes tu libro, ¿no? ¿Por qué? Hay un uso comercial detrás de eso muy importante, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí días, pues el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, de Reyes especialmente, hay otros días también, pero el Día del Libro, no sé si lo he dicho, Navidad, en fin, todos esos están muy bien, pero detrás de eso están los hilos del comercio y no debemos olvidarlo, ¿vale? A la madre hay que quererla hoy, ayer, mañana, pasado mañana, mientras viva y después que no esté. Cuando no esté también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de su madre que no está? Esa es una buena honra para la madre. No hace falta regalarle nada, ni hacer nada especial, ni tener un día especial. Tu madre siempre ha sido y será algo muy especial para ti. Y no solo de un día. Tampoco es este mi tema. Pero el pasaje que hemos leído, yo quisiera que hiciéramos, o viéramos, o quisiera hacer un énfasis en los padres. La responsabilidad de los padres. La madre, vale, en primer lugar, pero también el padre. Y lo digo en primer lugar porque es el día de hoy. Recordar. El libro de Deuteronomio es precisamente una recapitulación de todo lo que había sucedido, de todo lo que el Señor había hecho con ellos, de las cosas y enseñanzas y mandamientos que les había dado. Y este Deuteronomio es un recuerdo, un recordatorio de lo que el Señor había hecho. Se escribió poco antes de que Moisés le fuera quitada la vida de parte de Dios y fuera enterrado por Dios, según se nos revela en el libro de Josué y al final del libro de Deuteronomio. Así que, bueno, ¿y de dónde viene este nombre de Deuteronomio? Este nombre viene de una traducción o del nombre que le pusieron unos señores que en el siglo III, por Ptolomeo Filadelfo, en Egipto, consideró que tenía que traducirse del idioma hebreo y arameo, tendría que traducirse a griego, porque tal como él era uno de los 4 generales que cuando murió Alejandro Magno,
4 generales se repartieron todo el dominio griego, ¿de acuerdo? Entonces, él era uno y estaba en Egipto y toda esa zona le pertenecía, incluyendo Israel, etc. Entonces, él dijo, vamos a traducirla. Y cogió 72 eruditos hebreos para que la tradujesen del hebreo al griego, ¿de acuerdo? Del hebreo al griego. Por eso se llama la Septuaginta, porque viene de 70, aunque eran 72 en realidad, pero está hablando de los 70 como un grupo, como un todo. La palabra Deuteronomio es una traducción, es un nombre que le pusieron estos que tradujeron la Biblia, no es que en hebreo se llama Deuteronomio o su correspondiente en hebreo. La palabra deutero significa segunda o segundo. Y nomio, nomos. Y nomos significa en griego ley. Así que la traducción de esa palabra al griego sería segunda ley. Segunda ley. Es lo que significa la palabra Deuteronomio. En el capítulo 5, capítulo anterior al 6 que hemos leído, veremos ahí que se vuelve a repetir los 10 conocidos y famosos 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Si los veis ahí, en los versículos 11 en adelante, perdón, el 8, a ver si lo digo, el 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Nos suena? ¿Alguien se acuerda dónde está en Éxodo? ¿Éxodo qué? 20, muy bien. Entonces, ahí tenemos los 10 mandamientos. Aquí, entre el 7 y el 21, tenemos otra vez los 10 mandamientos. Y hay muchas cosas, no hay mucha cosa nueva. Casi todo es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel y las enseñanzas que le dio. Pero vuelvo a hacer énfasis. En el libro de Deuteronomio he contado, 11 veces habla de acuérdate o te acordarás. 11 veces. 11 veces dice acuérdate y te acordarás 3 veces. Por ejemplo, Deuteronomio 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. En el versículo 11 del capítulo 8 dice prácticamente lo mismo, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y el versículo 18 de ese capítulo 8, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Ahora, ¿cuál es el énfasis? El énfasis de este libro es acuérdate, recuerda, no te olvides, no te olvides. Por eso se repite mucho y como un resumen de los otros 3 libros que escribió Moisés. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, leemos estas palabras. Si tenéis Deuteronomio capítulo 6, si lo tenéis ahí abierto, no lo cerréis porque vamos a estar meditando en él, ¿de acuerdo? Por favor. El versículo 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que les recuerde. Esas palabras que yo te mando hoy, ponlas en tu corazón. Es lo que está diciendo el Señor a través de Moisés a su pueblo. Para que las recuerdes. Para que las recuerdes, ponlas. Ponlas en tu corazón. Ponlas en tu corazón. Repíteselas a tus hijos. Habla con ellos en todo tiempo. Esa es la idea. En casa, en el campo, cuando entres, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando te levantas. Escríbelas, llévalas escritas en tu mano, tenlas a mano siempre. No voy a explicar todo lo que los hebreos hacían, porque ellos ponían un versículo a la entrada de la puerta, fuera, antes de entrar a la casa. Había un versículo, veréis algunas veces, o en alguna película, o lo que sea, que tocan la pared antes de entrar. Es que allí hay un versículo, un agujerito, y hay un versículo, tiene un nombre, no recuerdo ahora, no lo he preparado para recordarlo ahora. Pero entre tus ojos,
habéis visto los judíos que llevan, muchos de ellos llevaban y aún llevan una cajita atada en la frente, ¿vale? Pues es haciendo textual lo que el Señor dice, la pondrás entre tus ojos aquí, ¿vale? Y luego las filacterías, dice que las tendrás en la mano, ¿no? Las filacterias son unas cuerdas que se atan, normalmente de cuero, y ahí tienen también algún pasaje bíblico. Ahora, el versículo 1, Moisés insiste en que guarden los mandamientos, los estatutos y los decretos. Los mandamientos tienen que ver o en relación con la parte interna del corazón. Guarda los mandamientos. Después habla de los estatutos, que está relacionado con la parte externa, lo que se manifiesta. Y luego están los decretos, que tienen que ver con ordenanzas para la vida social, o sea, con relación a otros. ¿De acuerdo? Versículo 3, leemos ahí. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Para que temas a Jehová, tu Dios. Para temer a Dios, ¿qué hemos de hacer? Pues guardar los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos ha dado. Ahora, entramos en el versículo 5 y nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 4 dice, Shama Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Yo tampoco lo entiendo, no os preocupéis. Significa lo que dice aquí. Oye Israel, Shama, sí sé que es oye, pon atención, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ellos iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel, cuyas casas ya estaban hechas. No les mandó a un desierto para que edificaran una ciudad. Ya tenían ciudades edificadas y campos sembrados y árboles que daban fruto. Y el Señor está diciendo, yo quiero que recordéis cuando entréis ahí, quiero que recordéis las cosas que yo he hecho por vosotros a lo largo de todo este tiempo, cómo os saqué de Egipto, de qué manera, qué milagros hice, cómo os proveí de alimento en un sitio donde no había nada. No tuvisteis que cambiar vestimenta, ni zapatos. Yo cuando hablo de los zapatos me acuerdo de las señoras. No sé por qué a las señoras les gustan tanto cambiar de zapatos, ¿es verdad, hermana Magdalena? No, a lo mejor tú no, pero la mayoría sí. Y yo digo, aquellas mujeres que no cambiaron en 40 años, no cambiaron de zapatos, ¿qué te costaría, ¿A que sí? No tener zapatos nuevos en 40 años, eso es mucho, Bien. Pero dice, para que temas a Jehová, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahora, amarás, versículo 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos dice de todo tu corazón. Nuestros afectos deben estar, ¿y dónde están de hecho nuestros afectos? En el corazón. Nuestras delicias están en él. Nuestros deseos deben estar regulados allí. Y todo, dice, bueno, pero el Señor dice en mí, de todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Tus afectos deben estar en él, nuestras delicias deben estar en él, nuestro deseo debe estar regulado por él. Luego dice también de tu alma. Esto nos habla de nuestros deseos, de manifestarlo en nuestras vidas. Nuestro amor por Él se debe hacer manifiesto. No es una vida privada. Aquel que ama al Señor no vive una vida privada, vive una vida pública. Y ahí es donde se manifiesta lo que hay en su corazón. Perdón. Y luego dice también, con todas tus
fuerzas. Esto quiere decir que debemos amarle con esfuerzo, poniendo empeño en amarle, poniendo empeño, poniendo nuestras facultades físicas y mentales, nuestras habilidades y talentos, nuestras posibilidades y nuestra fuerza de amar. Todo eso es amarle con nuestras fuerzas. Puede que haya muchos que aman al Señor con todo su corazón y con toda su alma, pero también puede ser que amándole con todo su corazón y toda su alma, no le aman con todas sus fuerzas. Amar a Dios con todas sus fuerzas es algo que el Señor requiere de aquellos que le conocemos. Pero si hemos de perseverar entre las naciones, o si hemos de perseverar entre las naciones en las que estamos, con sus ídolos, ¿dónde iban ellos? Ellos venían de una tierra donde había multitud de ídolos, ¿sí? Y iban a una tierra donde habían multitud de ídolos. Y el Señor dice, bueno, vosotros ahora sois un pueblo peculiar. No sois cualquiera, no sois como los de Egipto, ni tampoco sois como los que a la tierra a la que vais a estar viviendo. Y yo quiero que os acordéis del quién soy yo, que os acordéis de las cosas que os he enseñado, de las cosas que debéis guardar en vuestro corazón, controla vuestra mente, vuestra alma y vuestras fuerzas. Si queremos prevalecer, y esto aplica a nosotros, si queremos prevalecer entre las naciones de nuestro alrededor, con todos sus ídolos e idolatría, tendrá que ser amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No va a haber otra manera. No hay otra manera. De lo contrario, hermanos, sucumbiremos. Ahora, ¿cómo podemos amar así? Con su palabra guardada en nuestro corazón. Si tenemos su palabra, si la guardamos, si la recordamos en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Y qué nos dice aquí el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy parecido, ¿verdad? Están diciendo lo mismo. Padres, madres, esto es esencial para edificar un hogar cristiano. Para edificar un hogar cristiano. Hermanos, solo pretendo ser claro, honesto y que tú también lo seas. ¿Cuántos de los hijos de los creyentes no siguen al Señor? ¿Cuántos? ¿Te duele? Supongo que sí, entiendo yo que sí. Pero la pregunta no es, y por eso ocurre en todas las mejores familias, pero la cuestión es, ¿por qué ha podido pasar? Yo sé que los jóvenes, o sea, los niños, nuestros hijos, cuando son jóvenes, toman sus propias decisiones. Y de esas ya no somos responsables. Pero mi pregunta es, ¿estás seguro que en tu casa, en tu hogar, tú has guardado la palabra del Señor y las has repetido a tus hijos? ¿O no? ¿Has tenido realmente un hogar cristiano? ¿O no? Porque nos podemos quejar, nuestros hijos, mira, ellos han tomado la decisión y no han... Pero nunca han oído la palabra del Señor en casa. Nunca se les ha hablado, nunca se ha leído la palabra del Señor con ellos. ¿Y luego qué queremos? Si guardamos la palabra del Señor, como dice aquí, en nuestro corazón, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si de veras nos preocupan nuestros hijos y sus futuros hogares, tendremos que enseñarles desde chiquititos. Tenemos 2 chiquititos aquí, hay que enseñarles ya desde ahora. Incluso antes, cuando estén en la barriga, cantándole himnos.
cánticos espirituales. Las familias de Israel, hermanos, no tenían Biblias. ¿Habíais reparado en eso? No tenían ni el Nuevo, por supuesto, ni tampoco el Antiguo Testamento. No tenían. ¿Y qué debían hacer? Guardarla en los corazones. No había otra manera. No habían imprentas, ni se podían hacer copias o fotocopias. No había manera de tener los libros. De hecho, se empiezan a escribir. Moisés empieza a escribir los primeros libros, aunque se dice Job fue el primero escrito, pero no sabemos en qué tiempo realmente. Podría ser tiempo de Abraham o poco después. Pero el Señor dice, no, todo lo que yo os digo, recordadlo, guardadlo en vuestros corazones. Desde allí, hermanos, es que hemos de sacar para darlo a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Entonces la cuestión es, estuvo, piensas que esté, hablo para los futuros casamenteros, esperas que esté, que tu hijo sea, que tu hogar sea un hogar cristiano, verdaderamente cristiano, vas a tener que guardar su palabra en tu corazón. Como he dicho, ellos no tuvieron Biblias. Nosotros sí tenemos Biblias. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para que nuestros hogares no sean cristianos? Y no hablo de cristianos como que todo el mundo es cristiano, salvos, convertidos al Señor. Si no la tienes contigo, si no está en tu corazón, permíteme que te pregunte de dónde la vas a sacar. ¿Del armario? ¿Donde tienes tu Biblia física? El Señor habla de enseñarla a nuestros hijos, repetirla una y otra vez, repetirla, hablarle a nuestros hijos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Lo hemos hecho? ¿Le hemos enseñado? ¿Cómo pues, si no lo hemos hecho, cómo pues nos extrañará que nuestros hijos no estén yendo a la iglesia, ni siquiera hayan sido convertidos? ¿Cómo nos puede extrañar? Al entrar, al salir, usando cualquier circunstancia, cuando te acuestas, cuando te levantas, enseñándoles. Hasta en las paredes, para que cuando estén puedan ver en la pared, puedan ver la palabra del Señor. En una palabra, cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerzas, entonces la palabra de Dios estará en nuestros corazones. Pienso que el Señor está hablando a las familias de Israel, como podría estar hablando a las iglesias de hoy. ¿Sabéis una cosa? Un parecido muy grande. El pueblo de Israel estaba formado por familias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿Y las iglesias de qué están formadas? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así sean de espirituales las familias, así serán de espirituales las naciones y sobre todo las iglesias. Las iglesias locales. Es en nuestros hogares donde nuestros hijos verán, aprenderán y vivirán la palabra de Dios. Yo siento dolor y me identifico con los padres que están viendo que sus hijos no siguen sus caminos. Tiene que ser muy doloroso, lo sé, me lo imagino. Tengo suficiente imaginación. Una de las cosas que tengo, buenas y a veces mala, es la imaginación.
Y puedo imaginarme, me puedo identificar, uno lo llaman empatía, llámalo como quieras, igual. Me puedo poner en el lugar de otra persona. El Señor nos dice que nos alegremos con los que se alegran y que suframos con los que sufren. Tiene que ser muy doloroso ver que tus hijos, tus queridísimos hijos, por los que darías tu propia vida, no has conseguido que ellos sigan tus caminos. Ya he dicho antes, los hijos llega el momento que toman sus propias decisiones. No eres 100% responsable de lo que ellos hagan cuando son mayores. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿pero tú has hecho todo lo posible? ¿Tú has hecho todo lo posible? ¿Todo lo que estaba en tu mano? Padres, hablo a vosotros. Padres y madres, hablo a vosotros. Me siento con suficiente edad para poder hablar de vosotros. Es en nuestros hogares, hermanos, que nuestros hijos verán y aprenderán a vivir la palabra de Dios. Cuando vean que los padres viven la palabra de Dios, tendrán mucho ganado. La influencia será muchísimo mayor, ¿sí o no? Luego tomarán su decisión y ya no podrá ser responsable, pero hemos sido responsables cuando el Señor, vamos a ver, cuando el Señor nos dice la primera vez el doctor, está usted en estado, señoras madres, ya eres madre, ¿de acuerdo? No tienes una cosa que estás ahí como si fuera un quiste o algo que te ha salido, no. Eres madre, has sido fecundada para tener un hijo. Llegará a término o no, pero ya eres madre. ¿De acuerdo? No vas a tener un avestruz, ni un camello. Te lo puedo asegurar. Tendrás un hijo. Desde entonces, hasta que se van de casa, tú tienes esa responsabilidad. Cuando ellos tomen su decisión, ya no la tendrás. Pero hasta entonces, tú, padre, tú, madre, tienes tu responsabilidad con tus hijos de recordarles de lo que el Señor ha hecho en tu vida, si es que lo ha hecho. ¿Te das cuenta? De lo que el Señor te enseña, de su palabra. Tú eres responsable. ¿Dónde es que se conoce más a las personas, hermanos? Hermano Santi, ¿dónde se conocen más a las personas? Se dice eso mucho. ¿En? los momentos malos. Sí, eso es cierto, pero ¿en qué lugar? Ahora lo explico mejor. En casa. En casa y... En la convivencia. En la casa, sí, en la convivencia y otro lugar. ¿Alguien me ayuda? En el trabajo. En el trabajo. En la casa y en el trabajo es donde se nos conoce más. Porque ahí pasan la mayoría de los momentos malos. Y se ve cómo reaccionamos. Se ve cómo somos. ¿Sí o no? Yo he trabajado muchos años, ¿eh? No me gustaría preguntarle a algunos acerca de mí. A algunos de mis compañeros. Es donde se les conoce más. La casa y el trabajo. Hermanos, solamente quiero recalcar una cosa. La iglesia no es suficiente para educar a tus hijos espiritualmente. No confíes, porque ese creo que ha sido el error de muchos padres y lo está siendo. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué los jóvenes no vienen? Bueno, para que vengan tenemos que darles música rock. Lo que tienen en el mundo se lo damos aquí para que vengan. ¿Y qué? ¿Qué consigues? Lo que consigues no es sacarlos del mundo, es meter al mundo en la iglesia para que estén a gusto. Muchos jóvenes de familias creyentes se pierden porque sus hijos pensaron que ya los llevamos a la iglesia. Y esa es la pregunta. ¿Y qué? ¿Ya está todo hecho?
No, desgraciadamente no. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas horas pasan en casa en una semana? Calcula, así a grosso modo. 8 horas cada semana en casa. Bueno, al día, 8. A la semana, 56, 60, por ahí, más o menos. solo quería, el tiempo de dormir tampoco cuenta, pero a la hora de ir a dormir sí. Pero no quiero la cifra exacta, solo quiero hacer énfasis, muchas horas. ¿Sí o no? Los hijos pasan muchas horas, especialmente hasta que ya son mayores, que ya luego vienen y se van ¿verdad? Y hacen su propia vida, ya vienen a dormir casi nada más, ¿verdad? ¿Dónde pasan después de estar en casa? ¿Dónde pasan más tiempo en sus vidas los niños? En el cole. Y en el cole les enseñan lo que tú quieres que les enseñen, ¿a que sí? Les enseñan del Señor. Que el Señor Jesús murió por ellos para que fuesen salvos. ¿No? Les enseñan lo que llamaríamos educación cristiana, ¿verdad que sí? ¿Qué les enseñan? Lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y tú te conformas con 1 horita o 2 horitas a la semana de traer a tu hijo a la iglesia. ¿Quién está equivocado, tú o yo? Porque yo pienso que no es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? No es suficiente. No descanses en eso. Tiene que ser en casa y se las repetirás a tus hijos al levantarse y cuando se acuesten, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas de excursión, cuando se caiga, cuando pase lo que pase, tú estás allí para enseñarle acerca de las enseñanzas de Dios. ¿Cuántos se han desengañado, hermanos? ¿Cuántos? Y ya para algunos es muy tarde. ¿Cuántos se han desengañado confiando en que los llevaban a la iglesia? Hermanos, os voy a decir una cosa. La vida cristiana no es mágica. ¿De acuerdo? El Señor no ha hecho un pacto. Si tú los traes a la iglesia, yo los salvo. ¿Ha dicho eso? ¿Hay algún versículo en la Biblia que lo diga? No hay ninguno. Es más, el énfasis está en casa, en la casa, en la casa. ¿Cuándo te levantas? ¿En la iglesia? No, te levantas en casa, ¿sí o no? ¿Cuándo te acuestas? ¿En la iglesia? No, te acuestas en casa. ¿Cuándo entras y cuándo sales? Bueno, aquí entramos y salimos antes del culto y nos vamos después del culto, eso es cierto. Pero no cada día. Esto está hablando de cada día. Las repetirás, las repetirás. Y si tú no repites a tus hijos las enseñanzas que el Señor quiere poner primero en tu corazón, como padre o como madre, estás perdiendo tu tiempo, valioso tiempo, en la edificación de tus hijos. Y pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y luego ya... ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado mucho desde que tu hijo era pequeñín hasta que se fue de casa? ¿Así? ¿Sí o no? ¿Ajá? Yo lo puedo decir. Yo me acuerdo de mi hija, que era chiquitina, además era más bajita de la talla, un poquito. Y estaba, lo he explicado muchas veces en diferentes lugares, estaba bajo el umbral de una puerta y yo estaba en mi taller, entonces estaba de desastre. Y yo la vi y digo, madre mía, la cantidad de años que tienen que pasar para que yo pueda hablar con mi hija como 2 adultos. Voy a exagerar, pero volví la cabeza. Y cuando volví, ya era adulta, a punto de casarse. Es una exageración, pero vosotros me entendéis, ¿verdad? Pasa así. Hermana Carmen, ¿es verdad? ¿A quién más le puedo preguntar? ¿Hermana Patti? ¿Sí? ¿Hermana Sandra? Los demás tienen niños pequeños, otros los van a tener, todavía no saben mucho de eso. Pasa así de rápido y como pierdas el tiempo
conformándote con llevarle a tu hijito a la iglesia, ni siquiera a veces ni a la tarde, solamente a la mañana, 1 hora y media, ya está. Ya hay bastante. Lo demás ya es para pasarlo bien y pues muy bien, pásalo bien toda tu vida, pero luego te arrepentirás de ver que tus hijos están en el mundo. El mundo y su influencia es más fuerte que la que tú le estás dando a tus hijos. La iglesia no tiene una varita mágica que dice, bueno, todos los hijos de los padres creyentes, ego te absolvo, así con los 3 dedos, ¿no? Ego te absolvo. No. No. Los niños son pecadores cuando nacen, ¿lo sabías? ¿No lo sabías? Graciela, ¿tú lo sabes? Tú tienes un niño pecador, una niña, yo sé que es niña. ¿Sabes que tu niña es pecadora? ¿Sí lo sabes? Tienes mucho ganado. Estos pelos los tengo que cortar esta semana. Es una buena cosa que lo sepas. Y no lo sabes por ti, ¿verdad? Lo sabes porque lo dice la Biblia. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Los hombres transmiten el pecado en la semilla, en la tierra. ¿De acuerdo? Y se transmite el pecado por la semilla. ¿Qué esperas que tu hijo sea si tú lo dejas? ¿Qué? ¿Qué será tu hijita si tú la dejas sin enseñanza de la palabra de Dios? Pecadora, condenada al infierno. ¿Sí o no? Digo esto para... Hay otros que tienen hijos pequeñitos. ¿Te gustaría que tu hijo un día, o tu hija, fuera un día al infierno? No, a nadie. ¿Sabes cuál es el remedio? Al menos de tu parte. Recuérdale la palabra del Señor al levantarte, al acostarte, cuando entres, cuando salgas, en los postes y en las paredes de tu casa, en cada circunstancia de tu vida. Enséñales las palabras de Dios y luego dirás, Señor, he hecho lo que he podido. Lo demás, como tú no lo salves, yo no puedo hacer más. Eso es verdad. Salto, versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Un hijo preguntándole a su padre, hermanos, ¿alguna vez te pregunta tu hijo? Porque esto es necesario, que tus hijos, en la medida en que van creciendo, vayan cuestionándose cosas, vayan preguntándote, ¿por qué hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos como los demás esto o aquello? ¿Por qué no me dejas hacer como los demás? Cuando ya empiezas a ser más jovencitos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Desde las primeras preguntas, la respuesta está aquí. La respuesta está aquí. No lo hacemos, porque mira, hijo, nosotros creemos en Dios sobre todas las cosas. Nosotros creemos lo que Él nos dice. El mundo no lo cree, pero nosotros sí hemos sido salvos. Fuimos sacados del Egipto particular, personal. El Señor nos sacó de Egipto y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hijo, es lo mejor que puedes hacer, confiar en Él. ¿Ahora qué vamos a hacer? Papá, has perdido el trabajo. Hijo, no te preocupes, el Señor va a proveer. Pero ¿cuántas veces hemos dicho cosas así? Y otras muchas que podríamos poner de ejemplo. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos? El Señor dice. El Señor dice.
Y luego llega el día que nos toca llorar, ¿verdad? ¿Sabes? Una frase que oí, me gustó muchísimo, no es original, pero cuando yo la oí por primera vez me causó un gran impacto. Un padre disciplinó a su hijo. Algunos no saben lo que es disciplina. La Biblia habla de disciplina. Y de disciplinar a los hijos también. Cuando es necesario. Eso no es abuso. Eso es dirección. El Señor al que ama, disciplina y amonesta a todo aquel que tiene por hijo. ¿Es un tirano Dios? Cuando yo he disciplinado a mi hija, a mis hijos, incluso Samuel, que no es, pobrecillo, no está bien, le he tenido que disciplinar también. Y me ha dolido a mí más que a él. Me acuerdo de chiquitina, Damaris. Teníamos ese es mi consejo, teníamos una pala de madera así, pero era una cuchara grande. La pala, digamos, era así, y el mango era una cosa así. Y con esa pala, la teníamos aparte, disciplinábamos a Damaris. Cuando se portaba mal, hay mucho que puedo decir de todo eso y no voy a entrar porque eso es educación de los hijos y si alguna vez tenemos ocasión hablaremos de eso, pero cuando se portaba mal decíamos, Damaris, sabes que no está bien lo que has hecho. Sí, papá. Sabes que merece disciplina. Sí, papá. Nunca disciplines a tus hijos delante de nadie. Llévalo a tu cuarto. Y ahí hablas con tu hijito. Y le explicas bien lo que ha hecho y lo que no debería haber hecho. Le pides que se arrepienta delante del Señor. ¿Tú crees que debes decirle perdón al Señor? Pídele perdón al Señor y a papá o a mamá si has hecho algo contra mamá. Y entonces le decía, pon el culito, agáchate. Y le daba. Y ella me regateaba, parecía judía. Uno solo, ¿vale, papá? Uno solo. Una vez. No, 3 veces. 2, papá, 2, solo 2. Ay, cómo se me rompía el corazón a mí. No, hija, tienen que ser 3 veces. Y otra cosa, tiene que salir llorando. ¡Qué bestia! No, si quieres que sea eficaz la disciplina, tiene que romperse. Tiene que romperse. Y no se rompe. Si hacemos como aquel niño que le dice, siéntate, el padre le dice, y el niño dice, no, he dicho que te sientes. No, siéntate. Y lo sienta. Y le responde a su padre, pero por dentro estoy de pie. Eso significa. Eso es lo que tienen todos los niños, ¿eh? Todos, por muy majos que sean, todos. Y hay que disciplinar. Porque el Señor disciplinó a Israel. ¿Sí? Disciplina a los que ama. Acabamos de hablar de Hebreos 12. Disciplina a los que ama. ¿Sí? Y nosotros, ¿cuál es el tipo de amor que tenemos? Si no les disciplinamos. No es el tema. Mi tema para concluir, y debo hacerlo en 2 minutos. Dice, mañana cuando tu hijo te preguntare, si tu hijo no te pregunta nada acerca de la vida espiritual, acerca de las cosas de Dios, algo estás haciendo mal. ¿Me explico? Tu vida, tus actitudes, tus decisiones tienen que provocar preguntas. Porque el niño está viviendo parte en tu casa y parte en el mundo. ¿Y por qué los niños de mi colegio hacen eso y nosotros no podemos hacerlo? Porque ellos no son cristianos y tú sí. O deberías serlo.
Porque ellos no tienen padres que les eduquen cristianamente y tú tienes unos padres que te aman y quieren educarte tal como el Señor quiere. ¿Es una buena razón? Y en cada momento tendrás razones para darle. Tú te conformas, háblate a ti mismo, ¿tú te conformas con que tus hijos un día vivan la vida cristiana que tú vives? Piénsalo. ¿Estás contento con tu propia vida? ¿Con la educación que les has dado o les estás dando o les quieres dar? ¿Por qué no hacemos esto como todo el mundo? ¿Por qué hemos de ser diferentes? ¿Qué significa la fe? ¿Por qué hemos de creer? ¿Quién es Dios? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué no podemos dejarla para hacer esto hoy que es tan divertido? Y nosotros tendremos que recordarles la historia de nuestra salvación y tendremos que hablarles de nuestra fe. ¿Puedes imaginarte esta escena? Un padre y una madre explicando a su hijo la historia o las historias de la redención del pueblo de Israel. Una madre hebrea con su hijito en sus rodillas, explicándole, ¿sabes, hijo? Nosotros estábamos siendo esclavos. No voy a repetir la historia, todos la sabemos, ¿verdad? Y el Señor con mano fuerte nos sacó de allí. Ellos no querían soltarnos, pero Dios pudo más y nos sacó. ¿Y sabes qué hizo mientras tanto? Y le explica las 10 plagas. Los muchos milagros que el Señor hizo. Voy a acabar con este versículo o estos versículos. Si tú quieres que tus hijos un día vayan y sean fieles a la iglesia, ¿sabes? Tendrás que ser tú fiel a la iglesia, en la asistencia a la iglesia. Tú no creas que haciendo lo que tú quieras, ellos van a salir mejor que tú. Normalmente es al revés. ¿Estamos de acuerdo? Si tú menosprecias las reuniones de la iglesia, ellos lo harán peor que tú. Cualquier cosa será una razón para no ir a la iglesia, hasta que incluso dejen de ir. Dice, bueno, esto no le pasará nunca a mi hijo, ¿no? ¿Puedes contar la cantidad de padres que sí saben qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Ellos también pensaron un día que ellos no iban a pasar por eso. Vamos al libro de Jueces un momento y acabo con esto. Jueces. Deuteronomio, Josué, Jueces. Capítulo 2, versículos del 10 al 13. Versículo 10 del capítulo 2 de Jueces. Y toda aquella generación también fue, leo desde el 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Te das cuenta? Esto es una tragedia, ¿eh? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Estás contento con lo que tu hijo está haciendo hoy en día? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de este mundo, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cómo puede ser un israelita descendiente de aquellos que salieron de Egipto, de aquellos que pasaron 40 años en el desierto, de aquellos a los que Dios les proveyó 40 años sin tener que trabajar, más que lo que tuvieran que hacer allí, claro, pero no para ganarse el sustento? El Señor les proveía. ¿Cómo se han podido olvidar estos hijos? ¿Cómo pudieron olvidarse
de lo que el Señor hizo. Bueno, aquí tenemos el resultado. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que ocurrió esto? Porque no les recordaron. Los padres no recordaron a sus hijos las cosas que el Señor había hecho en las vidas de ellos. Hermanos, si los hijos no ven a Dios en ti como padres, olvídate. Tienes muchísimas posibilidades de que tus hijos se vayan tras los Baales de este siglo. Tienes muchísimas posibilidades. El riesgo es grande, pero si no siembras, no recogerás nunca. Se olvidaron de repetir estas cosas a sus hijos. Aquello que el Señor había dicho por medio de Moisés, y se las repetirás a tus hijos. Ellos no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Sus hijos se fueron tras los dioses. No cumplieron Deuteronomio 6 y las repetirás a tus hijos. La versión King James, la versión inglesa, traduce, y creo que está muy bien, y las enseñarás diligentemente. ¿Somos diligentes con nuestros hijos? ¿O permisivos? La palabra hebrea en realidad se puede explicar como hacer algo una y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra, eso es repetirlas. Las repetirás una y otra. Es como estar afilando algo. ¿Alguna vez has tenido que afilar algo? Cuchillo o algo. Algo que tenía que tener punta, un destornillador o cualquier cosa. ¿Le das una pasada y ya está? ¿Ya está afilada? No. Hay que darle y darle y darle y darle y seguirle dando. Así es. Esa es la palabra que se usa aquí. ¿Cuál es la influencia que están recibiendo tus hijos, nuestros hijos, en nuestros hogares? ¿Cuál es? No les enseñes religión. Enséñales una vida cristiana. Religiones ya hay demasiadas en el mundo. Y esta es una más, o podría serlo. No, hermanos. Enséñales la experiencia de tu vida con Dios. La manera de andar con Dios. Es lo que ellos tienen que ver. ¿Es la palabra de Dios la autoridad en tu hogar? ¿Estamos hablando y recordando a nuestros hijos las palabras de Dios? Hermanos, necesitamos un reavivamiento, todos. Esta iglesia necesita un avivamiento y muchas otras iglesias. Necesitamos un reavivamiento, pero mientras nuestros hogares no se reaviven, no habrá reavivamiento en las iglesias, hermanos. No los va a haber. No los va a haber. Mientras en nuestros hogares Dios no sea algo más que algo, bueno, mucho más que simplemente algo, no habrá reavivamiento en nuestros hogares, ni en nuestras iglesias. Versículo 12 que hemos leído. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los de alrededor, los que estaban allí, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Tú crees que Dios está contento con cómo has llevado tu hogar o cómo estás llevando tu hogar o cómo piensas llevarlo cuando puedas realizarlo? ¿Está contento el Señor? Nos puede parecer muy extraño esto que acabamos de leer, pero eso es lo que ocurrió. Y si queremos que nuestros hijos no se olviden de tus enseñanzas y se vayan tras los Baales, vas a tener que hacer algo. Mientras puedas, vas a tener que hacer algo. Si queremos que nuestros hijas e hijos reciban el legado de una vida piadosa, tendremos que repetirles las palabras de Dios. Y primero, para hacerlo, tiene que estar, como hemos dicho, en nuestros corazones. Padres, madres,
tiene que estar aquí. Porque si no está aquí, esa es la diferencia entre una religión y la vida cristiana. Si no está aquí, le enseñarás una religión. ¿Y sabes qué ocurrirá? Pues que harán como muchas religiones, los católicos o lo que sean, van allí, se dan el golpe de pecho y luego viven su vida como les da la gana. Y luego acaban que ya ni van. Eso puede ocurrir aquí también, ¿eh? Habremos de trabajar como cuando el artista está dando forma con el buril o el formón. Hermanos, no es todo lo que puedo y debo decir. Es posible que haya algún otro mensaje después de este. Pero pensad en lo que habéis oído. Pensadlo. Por amor a vuestros hogares, por amor a vuestras familias, por amor a vuestros hijos. Si todavía tienes a tus hijos en casa, empieza. Si no lo hiciste antes, hazlo ahora. Hazlo ahora. El Señor ha hablado en mi corazón, hijo, y quiero decirte algo. Quiero decirte algo muy importante que posiblemente nunca te he dicho. Siéntate conmigo un rato. Y háblale en serio. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Padre amado, encomiendo a ti todo cuanto hemos dicho en esta mañana, para que tú obres según tu voluntad. Que no sean las palabras que un servidor ha estado diciendo, pero que sí sean tus palabras y el poder de tu Santo Espíritu obrando en los padres y las madres. Y también pedimos por nuestros hijos, Señor. Oh Padre Celestial, si viven, todavía hay tiempo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.